Éxodo capítulo 34, versículo 7. ¿Cuántos lo tienen ya? Mire lo que dice la palabra. Dice: que guarda misericordia a millares y que perdona, ¿qué cosa? Subraya ahí la palabra iniquidad. Dice: el que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. ¿Qué más? La rebelión. ¿Qué más? El pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. Es un texto bastante conocido. Yo sé que hemos leído acerca de este texto, pero yo quiero empezar resaltando dos cosas. La primera que ella habla, dice tu iniquidad. Y ahorita vamos a definir qué es iniquidad. Dice la iniquidad que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, o aún la iniquidad que nosotros estamos cometiendo delante de Dios. Esa iniquidad tiene poder para alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de maldiciones generacionales. Estamos hablando de que cuando tú y yo irresponsablemente hacemos actos que a Dios no le agradan, que hacemos cosas que a Dios no le agradan, muchas veces decimos: no, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Pero la verdad es que todo, escuche, todo lo que usted haga ahora tiene poder para alcanzar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, hasta la cuarta generación, sea bueno o sea malo. Si usted como hombre o mujer de Dios, usted busca a Dios, dígame amén a eso. Si usted como hombre o mujer de Dios, usted se consagra a Dios, usted busca a Dios y usted busca la bendición de Dios, la bendición de Dios va a alcanzar a tu generación por 1000 generaciones. Porque dice, la misericordia de Dios alcanzará a millares. Yo declaro que mi generación va a ser bendita hasta 1000 generaciones. Si Cristo no ha venido antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano, por favor. No importa si es soltero o si es casado. Levante su mano y dígale: Señor, yo me apropio de tu bendición en esta mañana. Dile: me despojo de todo pecado, de toda rebelión, de toda iniquidad. Diga: Señor, rompe toda iniquidad. Dile: Señor, yo me aparto de todo pecado. Te pido perdón. Vamos, haga el ejercicio. Profetiza en esta hora y diga: Señor, perdona toda rebelión de mi corazón. Perdona todo pecado, perdona toda iniquidad en esta mañana. Dile: Señor, con tu sangre límpiame. Dile: con tu poder rompe esas cadenas y me apropio de tu bendición para que mis hijos y mis generaciones sean benditas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Entonces aquí está hablando de generaciones. Está hablando de hijos de los hijos, o sea, familias. Diga conmigo: familias. Estamos hablando de familias. Estamos hablando de tus próximas generaciones. Los que son solteros deben visionar que sus hijos pueden ser benditos o pueden arrastrar con iniquidades, con pecados, con rebeliones. Es más, nosotros mismos en esta mañana somos testigos. La mayoría de los que estamos aquí somos testigos que en nuestra vida, hemos tenido que luchar. En nuestra vida quizás tú has tenido que luchar arrastrando cosas de tus padres, arrastrando cosas de tus abuelos, arrastrando cosas que tú y yo ni tenemos a veces ni idea de lo que pasó allá. Sin embargo, tenemos que arrastrar con cosas como esas. Un día un muchacho me decía un poquito orgulloso: mi abuelo como buen costeño tuvo mujeres por todos lados.
Yo tengo hermanos que no conozco. Mi abuelo tiene una cantidad de hijos. Yo tengo tíos que no conozco. Y lo decía con qué orgullo. Yo le dije, ya tú renunciaste a eso. ¿Cómo así que renunciar a eso? Si tú no renuncias a eso, si tú no cortas con esa maldición, lo más seguro es que tú vas a repetir la historia. Otro muchacho con el que jugábamos fútbol. Bueno, él creció un poquito más que yo. Pero crecimos juntos jugando fútbol. Y en muchos de los partidos de fútbol él llegaba y nos contaba de cómo su padre llegaba borracho y golpeaba a su mamá. Y él decía, yo odio a mi padre. Nos decía, yo odio a mi padre. Yo aborrezco a mi padre. Y él decía, cuando yo crezca, yo no voy a hacerlo como mi padre. Odiaba, aborrecía a su padre porque aquel señor llegaba borracho a golpear a su madre y él fue testigo de muchas de esas escenas. Hoy en día, este muchacho llega borracho y golpea a su esposa. Qué terrible. Porque la palabra de Dios dice que nuestra iniquidad es llevada a tercera y cuarta generación. Voy a predicar, voy a resolver 3 preguntas. Número 1, ¿qué es la iniquidad? Número 2, ¿cómo se manifiesta la iniquidad? Y número 3, y lo más importante, ¿cómo podemos quebrantar la iniquidad? ¿Me dicen amén a eso? Definición de iniquidad. No lo anoten todo, pueden ver el mensaje. El hermano John los días martes o miércoles está colocando las prédicas, tanto en audio como en video, en el Facebook, pero pueden anotar algunas cosas. Lo que pasa es que no me puedo detener a explicárselas todas por motivos de tiempo, pero anote ideas principales. La iniquidad es injusticia grande, maldad en el modo de pensar y en el modo de actuar. Repito, iniquidad es una injusticia grande. Escuche, no estamos hablando de cualquier pecado. Aunque para Dios no hay pecado grande o pequeño, no estamos hablando de algo insignificante. Estamos hablando de una injusticia grande, de una maldad, tanto en el modo de pensar como en el modo de actuar. Estamos hablando de que iniquidad es igual a pecado, iniquidad es igual a rebelión, iniquidad es igual a prevaricación, pecado de prevaricación. Eso es que conociendo la ley o conociendo el mandamiento, actuar en contra de él, ¿verdad? Transgresión, anote, pecado, prevaricación, transgresión, iniquidad, condición de no ser recto. Una persona que vive en iniquidad o que hace actos injustos, ¿verdad? Es una persona que no es recta. La iniquidad tiene que ver con lo que es torcido, con lo que no es recto. En el Antiguo Testamento, la iniquidad tiene que ver con la condición del corazón. Otra cosa que es la iniquidad es conducta repetitiva de pecado. Eso sí quiero que lo anote, por favor. Conductas repetitivas de pecado. Conductas repetitivas de pecado. Hay gente que ora, hay gente que ayuna. Señor, yo quiero ser libre de esto. Señor, yo quiero ser libre de esto. Hay gente que está luchando por años con un pecado que lo tiene allí amarrado, que lo tiene atado y hace 1000 cosas para soltar. Hasta que no lo quebrante, no podrá ser libre. Pero en esta mañana, gracias sean dadas a Dios, que en esta mañana vamos a quebrantar iniquidades en nuestra vida. Conductas repetitivas, patrones de pecado, anote eso, patrones de conducta pecaminosa, hábitos pecaminosos. Una persona que tiene hábitos pecaminosos ha tomado la decisión 1000 veces de cambiar, ha tomado la decisión 1000 veces de hacer un cambio en su vida, pero no puede. Hay algo que
que lo inclina. Hay una tendencia en su corazón. Hay una inclinación en su corazón por volver, como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al charco, porque no ha podido cambiar esa naturaleza pecaminosa en su corazón. Es algo que le impulsa a hacer lo malo. Iniquidad es una tendencia a hacer lo malo, es querer hacer lo malo, es inclinarnos o cedernos a una naturaleza pecaminosa destructora. Anote por favor la palabra destructora. La iniquidad destruye. La iniquidad destruye. La iniquidad es una semilla que pasa de generación en generación, arraigándose cada día más y se convierte en pecados y estilos de vida. Repito eso. Es una semilla que pasa de generación en generación y se va arraigando, va siendo asidero. Aquella semilla hace asidero en el corazón de aquella familia por generaciones y ya se convierte en un estilo de vida. Por eso aquel muchacho decía con orgullo, mi abuelo era un macho, tenía muchas mujeres, yo tengo tíos que no conozco. Y él lo decía con orgullo. ¿Por qué? Porque se convierte, aquella semilla fue pasando de generación en generación. Hizo un asidero tan fuerte que ya parece normal. Entonces, en esa familia, el varón que tiene una sola mujer, como dice la Biblia, el que tiene una sola esposa y es fiel, ese es anormal. Oye, ¿a ti qué te pasa? Le dicen cosas como esas. Diga conmigo, iniquidad fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi corazón, fuera de mis hijos, fuera de mi generación. En el nombre de Jesús, diga, yo declaro que hoy se rompe y se quebranta toda iniquidad. Alguien dijo, la iniquidad es como un virus. La iniquidad es como un virus que una vez que entra a un corazón, que entra a una familia, en algún momento los síntomas empiezan a aparecer y empiezan a hacer estragos. La iniquidad tiene que ver con tendencias e inclinaciones. Anote eso, por favor. La iniquidad tiene que ver con tendencias e inclinaciones. Entonces, en esta mañana sería muy bueno que mientras predicamos la palabra, tú empieces a revisar tu corazón. ¿Cuáles son aquellas tendencias? O sea, ¿a qué cosas se inclina tu corazón que a Dios no le agradan? Y que vienes luchando con estas cosas, que vienes luchando. Tendencias e inclinaciones a mentir constantemente. Tendencias e inclinaciones dominadas por la ira, por el enojo. Enojos desmedidos, pecados sexuales, llámese en cualquier orden. El pecado sexual se puede definir como fornicación, que viene del griego porneia. Todo acto de inmoralidad sexual, escuche, todo acto de inmoralidad sexual, pornografía, homosexual, adulterio, fornicación, todo acto de masturbación, todo acto de inmoralidad sexual es fornicar. Porneia, ¿qué significa? Todo acto de inmoralidad sexual. Tendencia a cualquiera de estas cosas son patrones de conducta que a veces vienen de nuestros antepasados, que no les prestamos atención y estamos atados. Y buscamos al Señor y caminamos con el Señor. Y hay pecados que nos dominan. El robo, la avaricia, la altivez, el orgullo, la idolatría. Todos estos son cosas que en el momento que se manifiestan nos avergüenzan, aunque seamos cristianos.
Les voy a mostrar un ejemplo, cómo se puede transmitir una iniquidad de generación a generación. Esta semana estuvo aquí en Colombia, estuvo una pareja muy reconocida en el mundo. Son el príncipe Carlos y la duquesa de... Ponme la diapositiva, por favor. Vamos a aprovechar la visita de ellos para hablar de ellos. Me dieron papaya, ¿sí o no? Todos conocemos la historia del príncipe Carlos y Diana. Fracasaron. Ojo, tendencias a fracasar en algún área de nuestra vida. Hay gente que fracasa en lo económico. Intenta, pero el común denominador es fracasar. En el área emocional, intentan, sin embargo, fracaso. En el área del ministerio, se hacen intentos, pero si hay patrones de conductas repetitivas, donde intentas, ahí hay una iniquidad que hay que romper. ¿Sabías tú que ya te voy a explicar, súbele aquí. La bisabuela de Camila Parker fue amante del bisabuelo del príncipe Carlos. Tremendo. Y uno, o sea, cuando uno veía esa historia, esa novela de Diana de Gales, se dice así, Diana de Gales, todo el mundo, pobrecita. O sea, pobrecita esta muchacha. O sea, ¿por qué le pasó esto? Es que ese hombre sí es sinvergüenza. Pero ahí hay una iniquidad. Hay una iniquidad. La A es adulterio. No A es no adulterio. El P es promiscuo. Las dos rayas es divorcio. La R son rumores de romances, o sea, infidelidad. La P y la A es adulterio y promiscuo. Bueno, ahí la H es de homosexo. Entonces, aquí está, voy a acercarme un poquito. Aquí está el príncipe Carlos y aquí está Camila Parker. Pero mire todo lo que ellos vienen arrastrando. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿verdad? En todos hay cuadros repetitivos de adulterio, de divorcio, de romances, amantes por aquí, amantes por allá. El príncipe Carlos viene arrastrando una maldición, una iniquidad generacional de allá desde el rey Jorge V. Jorge V cometió adulterio. Y como eso no se ha cortado, como eso no se ha quebrantado, los hijos del príncipe Carlos van a seguir la tradición de pecado. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero aquí hay un claro ejemplo. Aquí hay un claro ejemplo de cómo se manifiestan estas maldiciones generacionales. Adulterios, hombres y mujeres promiscuos, divorcios, rumores de romances, o sea, tinieblos. O sea, tenían su esposo, pero tenían un tinieblo por ahí. Homosexo. Ya la puedes quitar. ¿Te das cuenta? Tomemos la familia Kennedy. Hay una maldición de muertes violentas prematuras. Todos los Kennedy, todas las dinastías de la familia Kennedy
Recuerdo uno que se montó un avión y el avión explotó, se estrelló. A este John F. Kennedy lo mataron, no tenía, ¿qué? 50 años, no tenía. ¿Cuántos años tenía John F. Kennedy cuando lo mataron? Mi hermano historiador, ¿no recuerdas? 48 años. Mi hermano, sería muy bueno que empezáramos como a hacer preguntas. Mamá, ven acá. Y oráramos al Señor: Señor, dale convicción a mi mamá y a mi papá para que en algo sobrenatural empiece a contarme cosas que ellos nunca han contado, las pueden contar dirigidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sería como muy bueno empezar a hacer preguntas. Muy sabiamente: mamá, ven acá, ¿cómo fue el cuento de mi abuela? Sí, ¿cómo fue ese cuento? Échamelo bien aquí, tú vas tomando. No con el ánimo de chisme, y mucho menos de juzgar. Porque, ¿sabe? En Éxodo 34 yo veo más la gracia y la misericordia de Dios que el propósito de juzgarnos. Dice que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande es su misericordia. Mire, ayer yo me leí por lo menos unos 40 textos que tienen que ver con iniquidad. Solo tomé algunos porque hay muchos textos que hablan de iniquidad. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que todos los textos que leí ayer sobre iniquidad siempre van enmarcados en la gracia y en la misericordia de Dios. Quiero decirte en esta hora que hay gracia y misericordia de Dios para tu vida y para tu familia. Y sí es posible ser libres en esta mañana. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Cadenas de alcohol, de vicios. Ya explicamos a aquel muchacho. No, yo no voy a hacer eso que hace mi padre. Sin embargo, yo fui testigo. Yo fui testigo de que este muchacho un día me buscó para que orara por él porque él estaba repitiendo la conducta de su padre. Ahora él, casado, llegaba borracho y golpeaba a su madre. A su esposa, perdón. Casos de madre solterismo. La abuela fue madre soltera. La mamá fue madre soltera. La hija fue madre soltera. Y si tienes una hija, lo más seguro, si no se rompen esas cadenas, es que tu hija o tu hijo sean padres solteros. Estoy de acuerdo con la propaganda de la televisión. Madre es madre, ¿verdad? Y ser soltero, casado en estado civil. Pero escuche, no es, señoritas que me están escuchando, no es la voluntad de Dios que seas madre soltera. Proverbios 26:2. Proverbios, capítulo 26. No me va a alcanzar el tiempo para predicar todo lo que tengo que predicar hoy. Señor, ayúdame. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no viene sin ¿qué? Sin causa. No fue que a Dios le plació o le dio la gana de que tú te divorciaras. No fue que a Dios le plació, o sea, Dios dijo, bueno, estos van a estar en esto y esto. No. La voluntad de Dios, escuchen amados, la voluntad de Dios es que todos seamos libres de toda iniquidad y de todo pecado. La voluntad de Dios es que nuestras familias sean benditas. La voluntad de Dios es que nuestros hijos no les sirvan al pecado, sino que nuestros hijos les sirvan al Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Pero si miramos atrás, si yo miro a mis padres, si yo miro a mis abuelos y veo que hay patrones de iniquidad,
si veo que hay semillas de iniquidad que vienen caminando de generación en generación, yo tengo que despertar. Yo no puedo quedarme simplemente pensando, no, eso le pasó a mi tía, eso le pasó a mi abuelo, eso le pasó a mi papá y por ningún motivo me va a pasar a mí. No, hoy es día de despertar, hoy es día de abrir los ojos, mi hermano. Con este mensaje quiero decirte, tienes que vaciarte primero para ser lleno del Espíritu Santo. Y una manera de vaciarnos es romper con cadenas. Es romper con ataduras que vienen del pasado. Muchas de esas conductas tienen hasta explicación científica. Por ahí en la televisión han dicho, en los noticieros han dicho que los violadores, los abusadores sexuales, dicen ellos que ellos no van a cambiar. Sabemos que en Cristo sí hay poder para cambiar. Pero ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los especialistas? Es que ellos fueron abusados. Ellos fueron abusados. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no hace algo, ellos van a repetir esa conducta. Y entonces eso vuelven y la hacen también. Chicas que fueron abusadas. Y entonces hay conductas sexuales en su vida, se manifiestan. No es que ellas quieran ser así, o no es que ellos quieran ser así. Y este mensaje no es de juicio, es mostrar la realidad. Amados, si no nos ponemos en las manos del Señor y tomamos autoridad en esta mañana para romper esas maldiciones, desafortunadamente nuestros hijos repetirán la historia. Y por lo menos en mi caso, yo quiero que mis hijos le sirvan al Señor con toda integridad. Que mis hijos sean libres de conductas malsanas. Que nuestros hijos sean libres de todas aquellas maldiciones que atan la vida de las personas. Isaías 59:1 es tremendo. Tengo muchos textos, no los puedo tocar todos, pero voy a tocar algunos principales. Isaías 59:1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Yo digo amén a eso. Ni se ha grabado su oído para oír. Yo digo amén a eso. Pero, hay un pero. ¿Vuestras qué? ¿Qué han hecho? ¿Entre quién? Mira lo que dice el texto, mira lo que dice el texto. Permíteme usar el texto en esta hora. Dice, iglesia, el brazo de Dios sigue siendo poderoso para salvarte. Iglesia, el oído de Dios todavía está atento para escuchar tu clamor. Pero ¿por qué no hay respuesta? Porque muchas veces no hay bendición. Porque todavía en nuestras vidas hay semillas de iniquidad. Y la palabra de Dios en esta mañana dice que nuestras iniquidades hacen división, hacen separación entre Dios y nosotros. Entonces, ciertamente Dios tiene poder para ayudarnos, pero mi iniquidad y mi pecado me tiene tan amarrado y tan atado que por más que ore, por más que clame, por más que haga, por más que salte, a veces no vemos respuesta hasta que la iniquidad no sea quebrantada. Vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no ir. ¿Sabes qué dice la Biblia también? En uno de los textos que leí ayer, dice que la iniquidad es como una vestidura. Imagínate. La iniquidad
es como una vestidura que te envuelve. Dice literalmente así el texto. La iniquidad es como una vestidura que te envuelve. Entonces, si la iniquidad es como una vestidura, hoy quitémonos esa vestidura. No la mandes a la lavería, quémala. Porque no nos sirve. ¿Me dicen amén a eso? ¿Cuántos están decididos en esta mañana a quebrantar iniquidades familiares en el nombre de Jesús? Número 2, bueno, ya vamos por el punto 2. La primera era, ¿qué era iniquidad? Injusticia grande, rebelión, pecado, es como un virus. Segundo, ¿cómo se manifiesta? A través de patrones de conducta, herencias generacionales, cosas repetitivas, ¿verdad? Vimos el cuadro de los Kennedy, vimos el cuadro de la familia real. Así se manifiesta la iniquidad. Así se manifiesta la iniquidad. Ahora, ¿cómo romperla? ¿Cómo podemos quebrantar la iniquidad? Número 1, identifícala. Identifica, número 1, lo primero que tenemos que hacer es identificar con qué iniquidad estamos luchando. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Ejemplo, mi padre tuvo antecedentes con brujería. Mi padre tuvo antecedentes con cosas ocultas. Mi padre tuvo antecedentes con juegos de azar. Mi padre tuvo antecedentes, y ahí se lo pongo en punto suspensivo para no hablar mal de mi papá. En nuestra familia se presentó un cuadro de cáncer que empezamos a ver, ya, familias de mi padre, por la línea generacional de mi padre, tías y otras personas venían muriendo de cáncer. Por el lado de mi madre empezamos a ver que venían muriendo gente de cáncer. Mi madre murió de cáncer a los 52 años, joven. Mi madre murió a los 52 años de cáncer. 2 años y medio después, mi hermana, una de mis hermanas, tenía los ojos azules. Por eso algunos preguntan, ¿y Alejandra quién salió? Esas cosas también valen a nivel generacional. Yo nací con los ojos claros, pero fue que un día se demoraron tanto con el tetero que cogí una rabia que me cambiaron de color. Entonces por eso es que algunos dicen, pero mi mamá se demoró tanto con el tetero, cogí una rabia que no me cambió el color de la piel, sino el color de los ojos. Por eso es que tengo los ojos así. Mi hermana murió a los 32 años, escuche, 32 años de vida. Dejó un niño de 2 años y medio. Dejó un niño que, bueno, yo fui la figura paterna de ese niño, hoy en día es abogado. Pero un día tuvimos que revisar patrones familiares. Y empezamos a ver las maldiciones que veníamos arrastrando de nuestros padres. Y un día hicimos una cadena de oración en la casa. Invitamos a unos ministros de Dios. Yo recuerdo esa tarde con el pastor Edwin Torres, que algunos lo conocen, y otros pastores. Estuvimos allí, toda mi familia, nosotros somos varios. Y ahí estuvimos. Yo recuerdo que zapateamos y gritamos en el nombre de Jesús, te quebrantas maldición de cáncer, y rompimos. Yo tiraba puños y de todo. Por 25 años el cáncer no nos molestó hasta este año. Entonces, uno de los propósitos que yo tengo de ir a Barranquilla ahora en diciembre es volver a reunir a la familia y ratificar el quebrantamiento que ya se dio, porque el diablo es mentiroso. Una hermana mía ya le hicieron 4 quimioterapias,
Aunque todo el que viene a Barranquilla me da buenas noticias. No, hombre, si tu hermana se ve más saludable que yo. Gloria a Dios. Pero si el diablo quiere molestar, entonces otra vez lo pisamos en el nombre de Jesús. Porque el diablo está vencido, pero no está muerto. ¿Cuántos saben eso? Escuche, el diablo está vencido, pero no está muerto. Jesús, la autoridad, y esto es importante que lo sepa, escucha, Jesús puso al diablo bajo la planta de sus pies. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y esa autoridad la delegó a la iglesia. La Biblia dice que toda la autoridad de Jesús fue delegada a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí somos iglesia? Amén. Entonces diga conmigo, yo tengo autoridad para poner al enemigo bajo la planta de mis pies. Usted y yo, escucha, el diablo tiene que saber cuánto calzas tú. En esta mañana tú y yo nos vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y vamos a poner al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Pastor, ¿por qué después de 25 años? Bueno, yo dije que estaba vencido, mas no está muerto. Todavía no está destruido. Está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos me dicen amén? Es como, bueno, dicen que el diablo tiene cola. Yo me imagino que a veces hace unos coletazos así, ¿verdad? Y cristiano que está mal parado, a veces se lo puede llevar por delante. Nadie dijo amén. No diga amén a eso, pero no quiere decir que no sea cierto. Entonces, número 1, identificar. Tienes que empezar a descubrir raíces familiares, paternas y maternas. Hacer una lista de pecados, hábitos, fracasos, tendencias, enfermedades. Todas estas cosas, empieza a hacer una lista, empieza a preguntar. Tómate noviembre y diciembre, empieza a hacer preguntas, haz llamadas. Llama a la tía, esa tía que tiene rato que no llama. Tía, ven acá, Dios te bendiga. Oye, ven acá, cuéntame un poquito. Y ahí con la gracia de Dios, viene y te suelta un dato, lo anota y vamos a identificar. Número 1, ¿qué vamos a hacer? Identificar. No subestimes los antecedentes familiares. Hay que ir a la raíz del problema. Escuche, hay que ir a la raíz del problema. Hay que investigar, hay que hacer preguntas. Ore pidiendo dirección a Dios. Señor, revélame. Señor, revélame sobre esto. ¿Cómo se puede romper esta maldición? Entonces, número 1, identificar. Número 2, anote, arrepiéntase, confiese y renuncie. Diga conmigo, arrepentirse, confesar y renunciar. Son 3 cosas. Después que identificas. Un ejemplo. Es que ahora entiendo por qué mi papá le pegaba a mi mamá. Es que mi abuelo le pegaba a mi abuela. Y parece mentira. Escuche, mire cómo funciona esto. Parece mentira. Pero cuando no le prestamos atención a eso, las niñas buscan hombres maltratadores. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Pero caen en manos de hombres que golpean a las muchachas. Mi hija está pequeña, pero escucha, yo que le he pasado 1 y 2 y 3 a Alejandra para que venga un patán a pegarle a mi hija, yo creo que voy a tener problemas con ese hombre. O sea, imagínate uno como padre, cómo siente que venga un patán, un hijo del diablo. Así vaya a la iglesia, si le pega a la mujer es un hijo del diablo. Para que venga un patán ahí. Uno que aguantó a la hija, ustedes han visto los pechiches de la hija, a veces uno le pasa a una, le pasa a la otra, para que venga un patán a pegar. Niñas, tienen que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Tienen que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Entonces, número 1, arrepentirse. Diga conmigo, arrepentirse. Número 2, hay que confesar. Diga conmigo, confesión. Y número 3, hay que renunciar. Después que identificas,
que haces una investigación con tu abuela, con tu tía, haces una pequeña investigación por allí, entonces ahora vas a ir delante del Señor. Es más, métete en ayuno con eso. Señor, quiero arrepentirme. Señor, me arrepiento del pecado. Es más, pídele perdón a Dios por los pecados de tus padres, por los pecados de tus abuelos. Pídele perdón a Dios por los pecados aún de los bisabuelos y tatarabuelos. Señor, yo no sé ellos qué hicieron. Yo no sé qué pecado abrieron puertas a la iniquidad familiar. Escuchen lo que estoy diciendo. Ore de esta manera. Señor, yo no sé qué pecados mis abuelos cometieron, que abrieron un portón de iniquidad para mi familia, pero en el nombre de Jesús yo me pongo a acuerdo contigo. Confieso el pecado de mis abuelos, confieso el pecado. Te pido perdón, Señor, por el pecado de la idolatría. Te pido perdón por el pecado de inmoralidad sexual. Te pido perdón por el pecado de la apatía espiritual. Te pido perdón por la rebelión que hay en mi familia. Pídele perdón. Pídele perdón, llora delante del Señor, arrepiéntete, confiesa los pecados de ellos, confiesa tus pecados, confiesa los pecados de tu hijo y sacúdete, despójate y renuncia. En el nombre de Jesús. Dijimos que el pecado es como la iniquidad que viste y abraza. Pues quítate ese vestido. Renunciar es quitarse ese vestido. Es decir, yo renuncio. Es más, con aquellas cosas que tú estás luchando, empieza a renunciar, empieza a renunciar, empieza a renunciar. Salmo 32, del 1 al 5, rápidamente. Salmo 32. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, dice, bienaventurado. ¿Cuántos saben qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente. ¿Cuántos quieren ser doblemente feliz? Ok, ¿quién es alguien doblemente feliz? Dice, es doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonado y cubierto su pecado. Versículo 2 dice, bienaventurado el hombre o la familia o la generación a quien Jehová no culpa de qué. ¿Cuántos quieren que su familia y su vida sea bienaventurada? Tenemos que ser libres entonces de qué? De toda iniquidad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, agárrate duro. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día. Mira, David está diciendo, oye, hubo un tiempo en que yo callé mi pecado. Nadie lo sabía. Eso se llama pecado oculto. Y David, un día después que ha sido perdonado, escucha, un día David, después que pasó un trago amargo en su vida, por el pecado que cometió con Jezabel y por otras cosas más, un día David dice, David se sentía feliz. David estaba en plenitud, diga conmigo plenitud. Mira, no te vamos a hablar, quiero que, dile a 3 personas, dile, vienen tiempos de plenitud. Dile a 3, Ginette, vienen tiempos de plenitud. Un día David se sentía pleno. Un día David se sentía dichoso. Y David empieza a revisar y dice, ¿por qué me siento tan feliz? Es que me siento perdonado. Y entonces David escribe y dice, bienaventurado, ¿verdad? El hombre a quien Jehová ha perdonado su transgresión, no culpa de iniquidad. Y David reflexiona y dice, pero no todo el tiempo fue así. Mientras callé, no había confesado. Diga conmigo, no basta con arrepentirse. Hay que confesar y hay que renunciar. ¿Me dicen amén a eso? Mientras
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esto tiene que ver con finanzas. Se volvió mi verdor en sequedad. Diga conmigo, finanzas. Tú no ves que a veces las finanzas trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. Y en vez de ver verdor, ¿qué ves? Sequedad. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Mi verdor se vio en sequedad de verano. Siguiente versículo. Pero cuando mi pecado te declaré y no tapé más, no encubrí mi qué, mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A quién tenemos que confesarle nuestras transgresiones? A Jehová. Dice, y tú perdonaste la maldad. Mi hermano, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Que visita con su gracia y con su misericordia a millares de millares de millares. Cuando nos acogemos a la gracia y a la misericordia de Dios, escucha, Dios te va a visitar con gracia y con misericordia. Pero una forma de romper es, número uno, identifica con qué cosa estás arrastrando. Número uno. Número dos, arrepiéntete, confiesa y renuncia. Arrepiéntete, confiesa y renuncia. Solo anoto el texto porque no tengo tiempo. Proverbios 28:13. También dice, Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Proverbios 28:13. El que encubre su pecado. Mira, y quiero mostrarte algo. En el Antiguo Testamento se hablaba de tapar los pecados. Mira que el texto que ahorita decíamos dice, mi pecado encubrir. O sea, en el Antiguo Testamento, escucha, la figura era cubrir los pecados, tapar los pecados. Por eso David dice, mientras tapé mis pecados, mientras que encubrí mis pecados, cuando había un sacrificio de un cordero, dice, este cordero va a tapar el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, el Cordero de Dios, no dijo, he aquí el Cordero de Dios que tapa el pecado. No, Juan el Bautista viene con una nueva revelación. Él dice, confesar. En esa confesión, escuche, es importante confesar cosas en las que tú has participado familiarmente. Al memoria. No solo vas a confesar las cosas tuyas, sino cosas con las que tú participaste, cosas que no le agradaron al Señor. Un ejemplo. Un día tu abuela llevó a una rezandera, una bruja, con maticas y agüitas. No fue tu decisión, pero tú estuviste allí. Y aquella bruja vino y echó agua y tal, ¿ya? Y tú participaste, así tú no estuvieras de acuerdo. Si tú participaste de esto, tienes que pedirle perdón al Señor por eso, para que Dios rompa la iniquidad. Amén. Y número 3. ¿Cuál es la primera para romper y quebrantar iniquidades? ¿Cuál es la primera? Identifique. Número 2. Número 3. Tome autoridad y ore quebrantando la iniquidad en su vida y en su familia. Número 3. Tomar autoridad orando para quebrantar. Escuche, una vez confesado tu pecado, es necesario que haya sido ¿qué? Confesado. Una vez confesado tu pecado,
es restaurada la autoridad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vuelvo y repito eso. Una vez confesado tu pecado, se restituye la autoridad.